Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Pues genial que estás hoy en el estudio, Juan José Martínez, nuestro productor periodístico que realizó cobertura en la zona, en el departamento de La Guajira. Juan, darte la bienvenida y de entrada ubícanos, por favor, dónde está esta que pues es la zona más golpeada de Colombia por el hambre y por la desigualdad, ¿cierto, Juan? Así es, Enrique. Primero, buenas tardes por invitarme al set. Me complace pisar este set ahora en calidad de invitado. Bueno, para hablarte del departamento de La Guajira, es una península que queda al norte del país, es el punto más norte de la región sudamericana, con una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. Tiene aproximadamente 880.000 habitantes, casi la mitad de ellos son de la etnia wayú, que dicho sea de paso es la etnia indígena más grande de Colombia. Dos datos importantes en referencia con los que nos reúne hoy, que es la inseguridad alimentaria. La Guajira es el departamento más desigual de Colombia, que de antemano ya sabemos que es uno de los países más desiguales de Sudamérica, el segundo según el Banco Mundial. El 66% de los habitantes de La Guajira vive en pobreza monetaria. Esto significa que tienen que subsistir con menos de $86 aproximadamente. Si tenemos en cuenta que son familias muy numerosas, empezamos a identificar un poco cuáles son las causas de esta inseguridad alimentaria que hay en el país y que padecen cerca de 70% de la comunidad de la Guajira. Ya nos ubicamos, Juan. Sabemos que son varias entregas. Una que desde la postproducción, allá arriba, lo veíamos y nos estruja el corazón, Juan, es del pequeñito Elder. ¿Qué es de él? ¿Tú lo conoces allá? Sí, sin duda me parece que la historia de Elder en lo personal es la más triste que pudimos documentar en esta expedición por La Guajira. Es un bebé que no cumple el primer año de edad y ya tuvo que ser internado de urgencias en el hospital de Riohacha, que es la capital del departamento de La Guajira, y suscitó muchas reflexiones entre los periodistas que hicimos parte de la expedición. Sin duda, la cara más triste del hambre son los niños, ¿sí? Sabemos que el 80% del cerebro se desarrolla en los primeros años de edad y es muy triste y, si se quiere, injusto saber que en un periodo de la vida donde uno ni siquiera tiene capacidad de discernimiento va a ser el que marque el futuro de los próximos años. Entonces, justamente Elder es un rostro que representa esta tragedia que viven los niños en este remoto y olvidado departamento de Colombia. No quisiera adelantarme a lo que van a ver la audiencia en la crónica que continúa y pues no quisiera decir nada más antes de que veamos la pieza. ¿La vemos? Adelante. Un mensaje de emergencia interrumpió nuestra visita a una comunidad wayú en el departamento de La Guajira. Un bebé de 11 meses de edad en un avanzado estado de desnutrición y con fiebre alta necesitaba atención rápida para no morir de inanición. Nos trasladamos hasta la comunidad de Aluatatú para persuadir a la madre de que autorizara el traslado al hospital. La mujer se había negado frente a otras autoridades, pues alegaba no contar con los recursos necesarios para pasar los días en el hospital. Además, temía por la suerte de su otro hijo, también en estado de desnutrición y quien se quedaría solo en la vivienda. Tiene una desnutrición aguda severa tipo marasmo. Conversando con la mamá, nos dice que no se ha alimentado porque no tiene qué comer. Igual el niño tampoco ha comido en el día. En el lugar solo se bajaron las trabajadoras sociales y el director de la Asociación de Bancos de Alimentos. Los periodistas debimos quedarnos en el carro para evitar intimidar a la comunidad. Los micrófonos de NTN 24 captaron el momento de la negociación. Buenas noches. El doctor Juan Carlos, director del Banco de Alimentos de Colombia. ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, es un amigo que nos mandó la foto y nosotros vimos como él es médico, él es pediatra, decidimos venir hasta acá a hablar con la mamita para ver cómo se podía
ayudar. Nosotros aceptamos que el niño se hospitaliza acá mismo, se lo colocan tratamiento aquí mismo, en la casa, porque nosotros tenemos miedo de ir al hospital por cuestión de económicos. ¿Ya? Sabes que nosotros los guayú no tenemos diariamente las platas con que vamos a ir allá a visitarlo y comprar cosas que nos piden allá, pañales, leche, cosas que piden allá. El niño está acá, yo soy médico, ¿yo lo puedo ver, el niño? Eso es con autorización del abuelo del niño. Tras más de una hora de negociación, la comunidad aceptó que los especialistas evaluaran al menor, a quien habían escondido en una de las casas del asentamiento. Allí encontraron a la madre con el bebé envuelto en una toalla. El balance de la nutricionista causó conmoción entre los presentes. 8-4. ¿Cuánto? 8-4. ¿Eso qué quiere decir? Riesgo inminente de muerte. Elder se debatía entre la vida y la muerte. Cada segundo que pasaba empeoraba su condición. La familia negó la autorización para trasladarlo al hospital. La cultura guayú es un poco complicada. Tiene unos usos, unas costumbres, unas tradiciones, una cosmovisión muy diferente. Se presentan mucho estos casos de que toca casi que rogarle a una mamá para que trate de salvar a su hijo. Muchas veces se escudan en que el niño tiene algún espíritu maligno y por eso no lo salva un médico, eso lo puede arreglar el piachi. Las trabajadoras sociales, que hasta ese momento lucían sonrientes y positivas, se derrumbaron ante la negativa. La sensación de impotencia reinaba en el ambiente. Te deja como esa frustración, como que, bueno, ¿qué me faltó? ¿Qué necesitamos para que se dieran las cosas que no se dieron? Al día siguiente decidimos insistir y volver a la comunidad. En esta ocasión llevábamos comida y un plan de contingencia para apoyar a la madre con los traslados y la permanencia en el hospital. Luego de 3 horas de conversación con las autoridades del asentamiento, lograron trasladar a Elder. Este bebé debería estar pesando 8.600, él está pesando 4.600 y este bebé debería estar midiendo unos 72 centímetros y están 68. Este bebé, si no se le hace un tratamiento especial, tenía un grave riesgo de morirse. Elder fue internado en el hospital de Riohacha, la capital de La Guajira. Los signos de desnutrición eran evidentes. Su piel pálida y arrugada y una mirada triste fue lo último que vimos antes de que entrara a urgencias. Como Elder, 15.900 niños fueron diagnosticados con una desnutrición de este tipo solo en 2021. Se estima que entre 4 y 6 meses pueda tardar el menor para alcanzar su peso ideal, pero los próximos 7 días serán determinantes para saber si logra salir de la condición de muerte inminente con la que fue ingresado. Sin embargo, los daños cerebrales y para el crecimiento del niño en este punto de la enfermedad son irreversibles. Toda la información que tenemos desde Riohacha, capital del departamento de La Guajira, continúen en estudio. Bueno, Juan José Martínez, hiciste la aparición acá, de pronto no dejamos el tema, quédate por favor. Incorporamos, damos la bienvenida a Sara Méndez París, psicóloga, gerente de Alianza por la Nutrición Infantil. Sara, qué gusto tenerte en la tarde, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y empezamos. Juan, quiero solo rematar, ¿qué es lo último que se sabe de Elder? Hace un par de horas me comuniqué con la trabajadora social que ha seguido el caso. Elder fue remitido a Valledupar, que es la capital de un departamento contiguo a La Guajira, para que le hicieran unos exámenes y luego volvió a otro hospital de La Guajira, donde se encuentra hasta este momento. Él está en la unidad de cuidados intensivos. Me han dicho que se encuentra estable, que ha ganado algunos gramos de peso. Sin embargo, pues la condición es crítica todavía del menor. ¿Qué le podría esperar en un futuro? ¿Una recuperación en casa o lo ideal sería la recuperación en un centro de recuperación nutricional? Lo difícil ahí, más o menos como lo veíamos un poco en la crónica, es la autorización de la familia para que él vaya a este centro de recuperación nutricional. Pues vaya nuestro rezo desde el estudio, todo por
por Elder. Sara, ¿cuáles son los factores sociales que nos han llevado a esta situación de inseguridad alimentaria en Colombia? Bueno, pues son varios los factores que conducen a un país a sufrir este tipo de problemática. Varios de ellos tienen que ver con la pobreza, que tú nos mencionabas ahora al comienzo, el nivel de pobreza de La Guajira, pero hay otros departamentos que también. En Colombia son más de 20 millones de personas que están en pobreza y más de 6 millones de personas que están en pobreza extrema. Eso quiere decir que no tienen los recursos básicos para una canasta de alimentos, digamos, normal. Pero también problemas de agua, problemas de saneamiento básico, de agua, y lo más importante es como una conciencia general del país y desde el tema de políticas públicas para gestionar una dimensión mucho más abarcadora, no es solo dar comida. Sí, la alimentación tiene que ver con disponibilidad de alimentos en un país, con las políticas agropecuarias, con las políticas de saneamiento básico y por supuesto las políticas de empleo. La primera razón por la que la gente no puede comer es porque no tiene los recursos para acceder a ellos. Sara, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos los periodistas que asistimos a la expedición de La Guajira es que la desnutrición no solamente afecta a quienes lo padecen y a su círculo cercano, sino que es un problema nacional. Así es. Obviamente desde el aspecto ético, porque a todos nos conmovemos cuando vemos un caso como el de Elder, pero incluso también en el aspecto económico. A todos nos toca el bolsillo el hecho de que nuestra niñez no se esté alimentando bien. ¿Hay alguna cifra que nos permita dimensionar cuánto pierde Colombia por causa de la inseguridad alimentaria? Claro que sí, hay varios, cálculos que se han hecho en los países para entender la dimensión y la problemática del hambre. Uno de ellos es que, por ejemplo, países como los nuestros pierden alrededor del 11% del Producto Interno Bruto por causa del tratamiento de la población con malnutrición. Pero adicional es una pérdida y una fuga del capital social. Sí, el capital social, ¿quiénes trabajan en un país? Las personas. Entonces necesitamos personas cada vez más inteligentes y lo que nos demuestra, capaces de trabajar, de hacer diferentes oficios, y lo que nos muestran los estudios es que un niño con retraso en talla tiene 14.6% menos de coeficiente intelectual, puntos de coeficiente intelectual, tiene entre el 50 y el 60% menos de ingresos en su vida adulta y adicional va a tener dificultades para realizar distintas actividades manuales, distintas actividades intelectuales que hacen que se reduzca el capital social de un país. Sara, es en lo personal, ¿no? Que dices, la desnutrición al individuo, el coeficiente intelectual bajo. Y ya con esto que terminaste, ¿cómo afecta en lo general a un país y a una región, en realidad, si se pueda medir también así? Claro, pues en nuestro país no tenemos como mediciones tan específicas por departamentos, pero sí a nivel regional. Y sabemos que las regiones que más afectadas son la costa atlántica, la Orinoquía y la Pacífica. Y digamos que ahí sabemos que las problemáticas, ahí confluyen varias cosas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la violencia. Entonces, ¿cómo afecta a un país? Pues el país, la carga, digamos, económica que tiene el país de atender niños como Elder, que nos mostraron, pues le cuesta al sistema de salud, pero también le va a costar a la empresa privada porque no va a tener personas, o sea, digamos, las empresas de estas regiones tienen que traer personas de otras partes del país para que puedan trabajar en esas zonas, porque en esas zonas no hay personas capaces de hacer los oficios que se requieren, por ejemplo. Y hay estudios que muestran cuánto le cuesta a la empresa privada el tener personas con bajo capital social, con bajo coeficiente intelectual y baja capacidad de trabajo. Sara, bríndanos un poco de esperanza y cuéntanos qué modelos en el mundo han funcionado para reducir los niveles de hambre que puedan ser implementados en Colombia. Me encanta tu pregunta porque siempre que vemos estas imágenes sentimos como desesperación y desesperanza, pero en realidad nosotros desde la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, en alianza con la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, hicimos una alianza que nos permite estudiar y centrarnos a mirar en qué partes del mundo hay experiencias que sean exitosas en el combate contra el hambre y hemos encontrado varias. Hay de hecho un estudio muy interesante en el que nos muestran que
que haya un país consciente de todos los objetivos nutricionales, o sea, que desde la gobernabilidad y desde las políticas establezcamos unos objetivos nutricionales claros, es lo primero. Lo segundo es educación a las familias, es un acompañamiento a las familias como el que ustedes hicieron. Es bien interesante que ustedes muestran, la primera noche no nos fue bien, pero a la siguiente íbamos con un plan de contingencia. Eso es clave entender por qué esas familias le tienen temor a asistir a los servicios de salud. En los servicios de salud también van a encontrar barreras. Entonces, lo interesante es que los estudios que nos muestran que hay países que han logrado combatir la malnutrición son aquellos en donde se ha formado al personal de salud y al personal que va a las comunidades donde están los niños y aprenden a hablarle a la familia, aprenden a convencerla, conocen cuáles son las problemáticas que esas familias tienen. Ninguna familia quiere que su hijo muera, ¿sí? Pero tienen miedo, desconocen los mecanismos. Entonces, lo que nos muestran los estudios es hacer una intervención comunitaria es muy importante. Por supuesto, mejorar el acceso a agua y a servicios públicos es clave, y ustedes que estuvieron en La Guajira lo vieron, el tema del agua es complejo. Y generar capacidad de trabajo y empleo, ¿sí? Si esas familias no tienen con qué producir recursos económicos, no van a tener con qué alimentar a sus hijos. Y por supuesto luego viene todo el tema de educación a las familias. Entonces también nos muestran los estudios que las familias que conocen mejor cómo alimentar a su bebé, la importancia de la lactancia materna, la importancia de asistir a controles prenatales y a los controles de crecimiento y desarrollo, también mejoran la posibilidad de que en el país no se sufra de este tema. Sara, algo muy importante, se reconoce el problema, ¿no? Como en todo, hay que reconocer para saber cómo empezar a actuar. Vemos ya los puntos que está haciendo el Estado, las ONGs, pero la empresa privada, la sociedad común, o sea, ¿se puede hacer algo? Todos somos mismos habitantes del mismo lugar, ¿no? Claro, todos tenemos responsabilidades en diferentes medidas. Digamos que el Estado y nosotros tenemos un estudio en el que sacamos una ruta de 25 intervenciones claves para combatir la malnutrición en Colombia. De esas hay unas que tiene que hacer el gobierno, como por ejemplo establecer políticas claras, llegadas a territorios muy particulares, ¿no? Colombia es un país de regiones, Colombia no es el mismo país en todas sus regiones, entonces llegar a las regiones. La empresa privada tiene un papel muy importante y, por ejemplo, ahora que se ha activado la emergencia invernal, ustedes ven que la Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI se activa inmediatamente para hacer donaciones a los bancos de alimentos de Colombia, se llevan alimentos de emergencia, pero también hay todo un plan en el tejido empresarial. O sea, si estamos hablando de que lo más importante es que las familias tengan soberanía y tengan recursos para alimentar a sus hijos, pues el tema de generación de empleo, empleo de calidad y empleo digno es muy importante, y ese es un trabajo que también hacen las empresas. Lo otro que pueden hacer las empresas es en todos los temas de mejorar el sistema alimentario, todo el tema de logística, de agricultura, de fortificar los alimentos, por ejemplo, que podamos tener cada vez cultivos con mayor calidad nutricional, que tengamos políticas agrícolas que favorezcan eso, ¿no? Que no tengamos políticas que hablen de ciertos alimentos y otros no, cuando necesitamos que la gente en Colombia tenga una dieta saludable. Perfecto. Juan, me vino a la mente esto mientras platicaba Sara, porque al final todo es como una cadenita, ¿no? No se queda en que el hambre sucede ahí y bueno, no afecta, porque luego vienen los fenómenos de migración, de pronto índices de diferentes situaciones, todo va llevando una a otra. Claro que sí. Por eso hablamos de los determinantes estructurales y sociales de la malnutrición. O sea, la malnutrición no es un problema solamente de salud, no es un problema que tenga que atender solo el hospital. Claro, cuando tenemos el nivel de Elder, lo importante es llevarlo al hospital. Pero antes han tenido que pasar cosas en la sociedad para evitar llegar a tener niños como Elder. Entonces, claro, todos tenemos ahí una misión, hay un montón de factores que se conjugan para mejorar la disponibilidad del acceso de un país a los alimentos, sobre todo en un país como Colombia, donde la disponibilidad, donde los alimentos se producen con mucha facilidad. No estamos hablando de Ghana, no estamos hablando de Somalia, estamos hablando de un país en el Ecuador que tiene toda la capacidad de producir alimentos durante todas las temporadas del año. Entonces ahí tenemos que preguntarnos qué está pasando, porque no todas las personas pueden acceder a una canasta básica de alimentos adecuada.
Sara, creo que a este punto nos queda claro que la inseguridad alimentaria es un tema que nos toca a todos, que para hallar soluciones que digamos que arreglen un poco la condición de estas personas también es algo que nos compete a todos, pero quisiera que focalizáramos un poco el tema porque eso nos brinda más información para entenderlo. ¿Qué sectores de la sociedad colombiana son los que padecen mayoritariamente la inseguridad alimentaria y qué concluir de ahí? Bueno, nosotros en la Alianza decimos que el hambre en Colombia tiene cara de afrodescendiente, indígena, campesino, que es dolorosísimo, que sean los campesinos quienes producen los alimentos, y las personas que viven en las ciudades, en las áreas más marginales y con pobreza extrema. Digamos que esas son las personas en la sociedad que más sufren de esta condición y sobre las que tenemos que hacer políticas diferenciales. Sí. Trayendo un poco a colación tu respuesta anterior sobre que somos un país productor de alimentos. Así es. El problema no es que no hayan alimentos, el problema a lo mejor es que están mal distribuidos. ¿Qué decir, por ejemplo, de la cifra o de las toneladas de comida que se pierden anualmente en Colombia? ¿Serían suficientes para alimentar a esta población en inseguridad alimentaria? Nuestros cálculos indican que la cantidad de toneladas que se desperdician en Colombia al año alcanzan para alimentar 8 veces a La Guajira. Y ahí es donde, digamos, el papel de la sociedad civil es fundamental. No desperdiciemos comida, ¿sí? Comámonos lo que vamos a usar en el plato porque el desperdicio de alimentos es enorme. Los bancos de alimentos de Colombia trabajan todos los días para hacer un rescate oportuno y adecuado de los alimentos y poderlos entregar a tiempo a comunidades que realmente lo necesitan y que están en gran vulnerabilidad. Pero por supuesto que ahí hay un tema muy delicado entre cómo se produce el alimento en la zona agrícola y cómo se sacan los alimentos del campo hacia las ciudades, el costo que eso puede llegar a tener y digamos hoy con el problema que tenemos entre Ucrania y Rusia, vemos que nos afecta la seguridad alimentaria en Colombia porque aumenta el valor y la producción de alimentos en el campo por los pesticidas y los fertilizantes y demás. Entonces los precios aumentan de los alimentos y eso genera más dificultad alimentaria. Entonces, por supuesto que el desperdicio de alimentos, el no aprovecharlos, el no poderlos sacar a tiempo del lugar donde se cosechó el alimento y llevarlo a una plaza de mercado donde esté accesible, pues dificulta muchísimo la calidad de la alimentación de mucha parte de la población colombiana. Qué importante charla, Sara, queremos que sea productiva para nuestra audiencia. No queremos despedirte sin Sara Méndez París, eres también psicóloga. Nos hablabas, y lo hemos visto por la pieza de Juan José, los daños físicos del hambre, pero también la mente se desarrolla diferente. Por supuesto, si tú ves al niño, ves que está más chiquito, ¿verdad? Que nos decían que el niño debería tener el doble de tamaño físico, pues así está su cerebro, ¿sí? Su cerebro ha dejado de producir digamos que los elementos que lo hacen crecer, ¿sí? Y que lo hacen conectarse, porque uno no es más inteligente solamente porque el cerebro sea más grande. No es que Einstein, por ejemplo, tuviera el cerebro el triple de lo que lo tenemos nosotros, no, tiene mayor capacidad de conexión. Y resulta que para que las neuronas del cerebro se conecten, se necesita alimentación. Lo que produce la alimentación, lo que hace nuestro cuerpo con los nutrientes que tomamos, es producir las autopistas en el cerebro que hacen que se conecten las neuronas. Entonces, así como vemos un bracito que tiene 4 centímetros, vemos un cerebro mucho más chiquito, un espacio intercraneal más amplio, y te das cuenta que ahí el niño ha perdido mucha oportunidad de desarrollo. O sea, el cerebro no, como tú lo decías muy bien y que uno se siente muy feliz de escuchar esto que durante años lo escuchamos entre niñólogos y entre psicólogos, pero hoy aquí estamos diciendo, no, es que el cerebro de un niño se desarrolla en los primeros 5 años y si no lo hacemos bien, lo vamos a perder. Bueno, eso es como una gran alegría porque que sepamos eso es fundamental, que sepamos que lo que hacemos en los primeros 5 años de vida de un niño es fundamental para que el cerebro se desarrolle. Y entonces, ese niño puedes darle la mejor educación, mandarlo luego al MIT si quieres, pero no tiene la capacidad neuronal para aprender lo suficiente.
Sara Méndez París, psicóloga y gerente de la Alianza por la Nutrición Infantil, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste. Muchas gracias a ustedes, de verdad que es una labor muy importante la que tienen ustedes en manos. Y a Juan José Martínez, productor periodístico de La Tarde Fin de Semana, también gracias por acompañarnos hoy desde El Plato. Gracias a ti, Enrique, y recordarle a nuestra audiencia que la cita es todos los sábados a las 5 de la tarde, hora Bogotá, Lima y Quito, las Crónicas del Hambre en La Tarde Fin de Semana de NTN 24. Hay más entregas. Pasamos a otra